Vamos a ver las novedades en la 15 con respecto al reporting. Comencemos haciendo una breve introducción. Cuando hablamos de reporting, hablamos básicamente de dos componentes. El Query Object, que nos permite declarar qué datos queremos obtener, es decir, nos permite definir consultas, y el Query Viewer, que nos permite definir cómo queremos visualizar esos datos, ya sea en una tabla, en una gráfica, etc. El Query Viewer nos permite representar la información que es obtenida mediante el Query Object o mediante un Data Provider. Puede encontrar más información de estos objetos en nuestro wiki. Estamos viendo un Query Object que representa o que nos va a generar una tabla pivot mostrándonos la cantidad de likes que se dieron a las diferentes charlas de nuestro evento en un rango de fechas definido. La sección preview del Query Object fue mejorada en la 15 para que responda a los cambios que hacemos en las propiedades. Es decir, no necesitamos más asociar nuestro objeto a un Query Viewer, ponerlo en un web panel y ejecutar la aplicación para poder ver cuál será el resultado final, sino que podemos ir viendo a medida que desarrollamos el objeto. Si por ejemplo aquí cambiáramos las propiedades por defecto de las fechas, podríamos ver cómo impacta eso en nuestra consulta. También se modificó cómo se manejan o cómo se pasan parámetros a un objeto o query. Lo que estábamos viendo antes era cómo los definíamos los parámetros por defecto que van a aplicar a la lista previa, pero programáticamente no vamos a querer tener los parámetros hardcodeados, sino que los vamos a definir en nuestra aplicación, seguramente asociados a valores en pantalla. En la Evolution 3, lo que hacíamos para definir los parámetros era ir modificando la colección de parámetros asociada con el query. En la 15, esto se ha simplificado de forma que sea más consistente con el resto del lenguaje y pasamos los parámetros como lo hacemos a cualquier otro objeto. En esta versión contamos también con un nuevo tipo de salida para el objeto query, que es el card o tarjeta. La idea del card es que nos permite visualizar un indicador en formato texto. Por ejemplo, si vemos el preview, acá podemos ver que tenemos 10 likes en la última semana. Podemos configurar cómo queremos ver los datos, si es como valores, si es como porcentajes, etc. La orientación, si es vertical, si es horizontal. Podemos ver si queremos incluir una línea de tendencia o no, desde cuándo vamos a analizar ese periodo, si queremos que incluya un sparkline. Ahora vamos a ver cómo modifica cada una de estas propiedades el resultado de nuestra tarjeta. Como vemos en el preview de la tarjeta, lo que tenemos es el valor de nuestro indicador, que nos dice que hubo 10 likes en la última medición. Nos dice que la tendencia es que es menor que la tendencia histórica, o sea, hubo algún día mayor. De hecho, sabemos que el máximo fue 12 y el mínimo fue 10 de likes por día. Esta información se presenta así porque es lo que le pedimos, ¿no? Que nos dé la información desde el principio, que incluya la tendencia, que incluya el mínimo y el máximo y que no incluya el sparkline. Le podemos pedir también que incluya el sparkline y podemos ver cómo se ve. Y nos va mostrando ahí básicamente como si fuera una gráfica de líneas de los likes por día. Le podemos pedir que no incluya el indicador de tendencia o que no incluya el máximo y el mínimo. Y podemos ir viendo si el resultado que vamos obteniendo es el que queremos mostrar en nuestra aplicación. Si quisiéramos cambiar la comparación cuando incluye la tendencia, y decirle que desde el principio sea, por ejemplo, con respecto a la semana anterior. Entonces nos va a mostrar que en este caso está creciendo, porque bueno, comparado con la semana anterior, 10 likes en un día es más de lo que ha habido la semana pasada, etc. Entonces, en definitiva, podemos ir configurando nuestra tarjeta de forma que muestre la información, decíamos, como sea más apropiado para nuestra aplicación. También podemos configurar como con la mayoría de los controles, la salida o la visualización de esta tarjeta en el tema. Y para eso vamos a tener en el nodo Query Viewer, vamos a ver cómo tenemos un nodo de propiedades que definen cosas específicas para la tarjeta y podemos definir, bueno, cómo es el contenedor, si es una tabla, si se ve, si lo ve los bordes, etcétera, cómo se muestra el valor, cómo se muestra la línea de tiempo, si se muestra, cómo se muestra la tendencia, si se muestra, el mínimo y el máximo, etcétera. Lo otro que podemos definir a nivel del Query Object son estilos condicionales.
entonces podemos asociar a los atributos que son datos de nuestro query diferentes estilos condicionales. En este caso, por ejemplo, definimos que si el valor de la cantidad de likes por día es mayor a 10, lo quiero mostrar en rojo, pero si es menor a 10, quiero que utilice la clase que se llama Standard Label. Okay, acá podemos definir los colores a prepo o podemos asignar una clase que sería una mejor práctica. Como el valor es 10, no se cumple ninguna de estas reglas, entonces se está mostrando en gris. Pero si cambiamos alguna de estas reglas y le decimos que sea mayor o igual a 10 y queremos que se aplique el color rojo y venimos al preview, el valor o el indicador va a cambiar de acuerdo a ese estilo condicional. Aquí estamos viendo el estilo condicional aplicado a una tarjeta, pero podemos utilizar esta definición para cualquier tipo de salida, ya sea una tabla pivot, una gráfica, etc., en donde se va a pintar la información. En el caso de una tabla pivot se va a pintar cada uno de los valores, o en el caso de una gráfica se va a pintar el área que contiene el valor de acuerdo al formato condicional que hayamos definido. A partir del upgrade 4 se agregó también la posibilidad de utilizar el comando forEach dentro de la definición de un objeto query para permitir agrupaciones más potentes. Por ejemplo, si quisiéramos aquí agrupar la cantidad de likes por fecha, como digamos, es la consulta que estamos haciendo, pero la quisiéramos además agrupada por sesión, podríamos ponerle aquí forEach session ID y con eso estaríamos agrupando los counts por session ID y por fecha. Lo otro que es posible a partir del upgrade 6 es utilizar a la hora de definir valores de parámetros de tipo fecha, es utilizar la variable today. También tenemos en esta versión cambios con respecto al query viewer. Y vamos a ver que del lado de la visualización de datos se cambiaron los controles del objeto query viewer de forma que sean todos JavaScript, es decir, ya no tenemos más controles Flash. Y también se hicieron varias mejoras en cuanto a cómo se calculaban los atributos agregados y se le dieron más poder y más opciones a la hora de definir tipos de salidas del query viewer. El control que despliega la pivot table fue mejorado para darle más flexibilidad al usuario. Acá tenemos un objeto query que nos está mostrando, como siempre, la información de los likes agrupados por día, pero en este caso los quiero agrupados separados por mes, año y fecha, para un periodo de fechas dado. Tenemos un reporte que básicamente es un objeto, un query viewer, que está apuntando a nuestro query object que muestra la tabla pivot. Después las opciones que tengo acá configuradas son las por defecto. Y podemos ver el resultado tanto en la aplicación como en el preview, que van a ser iguales, ¿no? Para que veamos cómo el preview tiene la misma potencia que tiene después el objeto generado. Y acá lo que tenemos es la opción de exportar nuestro pivot a diferentes formatos. Podemos pinchar y arrastrar las columnas en runtime de forma de permitir distintas agrupaciones de los datos, dándole al usuario mucha más flexibilidad a la hora de trabajar o visualizar los datos con nuestro pivot. No solo el control de la tabla pivot fue mejorado, sino también el que muestra el timeline. En este caso tenemos un query object que nos está definiendo la cantidad de likes por día en un rango de fechas dada. Y tenemos aquí el objeto generado con un query viewer que nos está mostrando ese query object. Podemos ver acá cómo podemos hacer un zoom en el rango de fechas y eso se va a aplicar en nuestra gráfica. Podemos cambiar la agrupación si es por días, si es por semanas, si es por meses. Y podemos, si tuviéramos datos de años anteriores, comparar con el mismo periodo del año anterior, etc. Podemos aumentar y achicar el zoom, de forma de poder darle al usuario más flexibilidad a la hora de consultar los datos. En cuanto a la visualización de gráficas o de charts, es posible ahora cuando trabajamos con series definir si queremos verlas en la misma gráfica o en gráficas separadas. Podemos también
definir dónde queremos que sea la intersección de los ejes X e Y. Por defecto antes era siempre 0, pero podemos elegir que sea un valor que sea más adecuado para visualizar nuestros datos correctamente, si la variación de la información no es suficiente como para verla en una intersección en el 0. Y también tenemos otro montón de opciones en cuanto a definir nuestras gráficas, no solo de tortas y de barras, etcétera, sino que tenemos también la opción de definir gráficas de tipo de radar, de tipo un área polar, un funnel, un pirámide, etcétera. En definitiva, tenemos muchísimo más poder a la hora de presentarle nuestros datos al usuario.